Bueno, sean todos muy bienvenidos a este simposio internacional de biofeedback en disfagia, organizado por la Asociación Argentina de Disfagia, WaveTech Chile y PROSTIM Chile. Hoy conoceremos y aprenderemos sobre biofeedback, nuevas tecnologías, telerehabilitación e innovación en tratamientos asociados a trastornos de disfagia, con las ponencias de nuestros excelentes expositores a los que estamos muy agradecidos. Hacia finales del evento tendrán la posibilidad de solicitar vía electrónica su certificado de asistencia, ahí tienen el link en los comentarios de YouTube, y también van a tener algunas sorpresas preparadas, hay un sorteo incluido, así que esperamos que nos puedan acompañar durante todo el simposio. El detalle del programa también ya lo han recibido por mail, pero también lo pueden encontrar en la página del evento, que es evento WaveTech, wave-del-medio, tech.cl, o, bueno, como les decía, en los mails que ya han recibido en su respectivo momento. También les pedimos que durante el evento vayan teniendo en cuenta de ir anotando sus preguntas en el chat, vayan realizando las preguntas en el chat, porque llegará el momento de preguntas donde se podrán discutir todas las dudas con mayor profundidad hacia el final del evento. Y bueno, para comenzar, por supuesto le damos la bienvenida a nuestros expositores, a Hachi Mansur, a Felipe Ortega, a Gabriel González, muchas gracias por estar presentes, y va a comenzar el doctor Hachi Mansur con la primera ponencia. Él es médico neurólogo, doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, es postdoctorado en el National Institute of Health de Baltimore, de Estados Unidos, y creador del sistema de rehabilitación EMG-1, que utiliza tecnología de biofeedback electromiográfico. Así que muy bienvenido, Hachi, y te escuchamos. Hola Valeria, ¿me escuchas bien ahí? Perfecto. Súper, voy a compartir pantalla. Y voy a poner acá. Entonces, avísenme ahí si se ve la pantalla de inicio de la... Se ve muy bien. Perfecto, y me escuchan todos súper bien. Sí. Bueno, primero que todo quería agradecer al equipo organizador, a Valeria principalmente. Ella fue una de las primeras que comenzó el contacto para que finalmente se transformó en este simposio, y que hemos estado trabajando en esto desde hace un rato, así que muchas gracias por la invitación y por la confianza, y también agradecer al equipo organizador tanto de WaveTech, de PROSTIM, y a Gabriel González, que también son parte de los otros expositores que van a estar acá con nosotros, que también ha sido súper enriquecedor trabajar con ellos. Hoy día les quería contar de un trabajo que hemos estado realizando desde hace hartos años, de un desarrollo tecnológico que tiene la idea de enfrentar algunas dificultades que presentamos a nivel de sistemas de salud, habitualmente en Latinoamérica y en lugares con difícil acceso a rehabilitación. Y sobre todo con cosas actuales como la pandemia del coronavirus, instancias como la posibilidad de tener atención de salud a distancia y sesiones de rehabilitación a distancia se ha hecho claramente mucho más evidente, ¿ya? Entonces les quería comentar un poco de dónde sale la idea, cuál es la motivación de crear un sistema de telerehabilitación, de biofeedback, de electromiografía. Hay varias palabras ahí que pueden ser un poco complejas, pero ir desenredando esta madeja a medida que vamos avanzando con la presentación. La motivación, estos son algunos números desde acá de Chile.
no busqué estadísticas del resto de sus países, pero es posible y ahí también sería enriquecedor si después nos pueden comentar un poco de estadísticas de discapacidad de sus distintos países, pero esta es la realidad para Chile. Hay una encuesta que es del año 2015, que es la encuesta nacional de discapacidad, que habla que en nuestro país hay alrededor de un 20% de gente con discapacidad. Este es un número bien alto. Nosotros en Chile somos actualmente por ahí por los 18, 19 millones de personas. Somos un país relativamente pequeño, y un 20% de nosotros tiene algún tipo de discapacidad. Esos son como cerca de 4 millones de personas. Ahora, este es un número que puede estar un poco inflado porque acá, por ejemplo, si yo tengo problemas visuales, aunque sean menores, puede ser también considerado como discapacidad y no solamente personas que tienen discapacidad de grado moderado o severo, ¿ya? O personas a veces con dolor de cabeza, que pueden ser bien discapacitadas. Pero es un número que es bastante alto, y que si uno ve un poco dónde viven las personas con discapacidad, la mayoría de ellos vive en la región metropolitana. Como ustedes saben, nuestro país es súper largo y angosto, y lamentablemente muchas de las actividades de todo tipo, y la salud no está excluida de eso, están concentradas en la región metropolitana, ¿ya? Y obviamente la mayoría de las personas que tienen algún tipo de discapacidad viven en regiones, y un porcentaje que es menos de la mitad, esto equivale a un poquito más de un tercio, viven en la capital, ¿ya? ¿Y tuvieron acceso a la rehabilitación ellos? Bueno, en el último año, la pregunta es, las personas con discapacidad leve o moderada, ¿qué porcentaje de ellos tuvo acceso a rehabilitación en el último año? Y la verdad es que la encuesta arrojó un 15%, y de los que tienen discapacidad severa es un 24%, ¿ya? O sea, es un bajo número de personas con discapacidad que acceden a rehabilitación. Este es un mapa, un Google Maps de Santiago. Y acá yo simplemente escribí rehabilitación o centros de rehabilitación, eh, y me aparecieron estos puntitos en rojo. Santiago es nuestra capital del país, y es como el centro donde están las mayores actividades de salud y de rehabilitación. Y fíjense que la cantidad de centros donde se ofrece rehabilitación, el número de puntitos rojos en el mapa es bien reducido. Este es un estudio que tiene bastante, o sea, un análisis que tiene bastante falencia, pero solamente para plantear la cantidad reducida de lugares donde la gente puede ir a rehabilitarse. Uno busca otras urbes de tamaño considerable en nuestro país, como Concepción, y también el número de puntitos en rojo, que representarían como lugares que están registrados como para rehabilitarse, es bajo. Y otros lugares, por ejemplo, Valdivia, que también es una ciudad bastante grande, ahí figuran pocos lugares de rehabilitación, ¿ya? Si uno se aleja de estas urbes en zonas más rurales, el acceso a rehabilitación es aún más limitado. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cómo lo hace una persona que vive en nuestro país con esta geografía tan loca que tenemos, para acceder a rehabilitación? Si nos vamos al accidente cerebrovascular, que es tal vez de lo que mejor tenemos estadísticas, la encuesta nacional de salud arroja que hay aproximadamente un 2,6% nacional, que eso equivale, llevándola a la cantidad de personas que viven hoy día en el país, a medio millón de personas que viven con alguna secuela de accidente vascular. Y es la primera causa de años de vida saludable perdidos en mayores de 74 años, ¿ya? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué hacen las personas con accidente vascular mientras se están rehabilitando? Y este es un estudio que siempre lo muestro. El título del estudio es Solos, Inactivos y Solos. Ese es el título del estudio. Y está muy bien puesto porque ellos analizaron qué porcentaje del día terapéutico, qué actividades hacen los pacientes durante el día terapéutico. Y acá si suman un 28% más un 25%, están en cama no haciendo ninguna actividad, o en cama hablando o comiendo. O sea, más de la mitad del tiempo están en cama o comiendo o hablando, y 28% extra, o sea, esto casi como 2/3, como 80% del tiempo están en cama o sentados en cama no haciendo nada. ¿Dónde están ubicadas las actividades de estos pacientes? Estos en la cama o al lado de la cama en un 88% del tiempo. La sala de terapia es un 0,2% del tiempo.
y esto es si están acompañados o están solos, con quién están, y 60% del tiempo están solos. Entonces, y esto es posiblemente lo que ustedes también pueden corroborar en sus países. Esto es un estudio que es de Estados Unidos, de hospitales del área de Massachusetts, pero ciertamente esto es muy real en nuestros hospitales, ¿ya? Y que la conclusión es que los pacientes están inactivos y están solos, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer para empezar a favorecer la terapia en estos pacientes? Y un poco a lo que nos convoca hoy día, que tiene que ver con la disfagia, que es un problema súper frecuente en los pacientes posterior a un accidente vascular. Sabemos que la disfagia posterior a un accidente vascular es súper frecuente. Las tasas de incidencia son variables. Algunos hablan desde un 15 hasta un 60, y dependiendo de las series que se reporten, en algunos casos algunos reportes hasta 80% posterior a un accidente vascular. Esto es súper variable dependiendo de la ubicación, el tamaño del accidente vascular, etc. Pero es una cifra bastante importante. La curva o la cinética de recuperación es bastante importante y rápida, y la mayoría de los pacientes se recupera dentro de 14 días. En promedio, en 8,5 días, los pacientes están pudiendo alimentarse en forma autónoma, y solamente alrededor de un 10% persiste con disfagia después de los 6 meses, ¿ya? Y de esos pacientes que persisten con disfagia, tienen una alta morbi-mortalidad y mala calidad de vida, y eso aumenta el riesgo de, ustedes saben mejor que yo, de la probabilidad de neumonía aspirativa, deshidratación y desnutrición, ¿ya? Esto es bien importante porque produce deterioro, bueno, puede producir la muerte en estos pacientes, y obviamente produce un deterioro por malnutrición y deshidratación, produce complicaciones y mala recuperación. ¿Y qué se hace habitualmente del tratamiento de disfagia? Acá ustedes son los expertos, y yo, esta diapositiva más que nada es para hacer un mini resumen, y después vienen presentaciones excelentes de Gabriel y de Felipe, que van a hablar esto en extenso, así que esto más que nada a modo de resumen. Y en general las estrategias para tratar la disfagia se han dividido como en dos grandes grupos. Uno es manejo compensatorio, maniobras posturales, cambio en la consistencia de los alimentos y cambio en el volumen de los alimentos, y estrategias terapéuticas como estimulación con o sin comida, o sea, estimulación sensorial, estimulación para mejorar la movilidad, y algunas maniobras de glutoría que pueden favorecer la movilidad del complejo alrededor de la faringe para mover toda la musculatura, ¿ya? Y otras técnicas que se pueden utilizar, pero que se utilizan menos, son cosas como el biofeedback, y en particular biofeedback asociado a maniobras de Mendelssohn, ¿ya? ¿Y qué es el biofeedback? Es básicamente el proceso mediante el cual yo obtengo información acerca de un acto o de alguna actividad que realicé. Y esa información es utilizada para seleccionar cuáles de esos actos o de esas acciones condujeron a un mejor resultado. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aprendiendo a jugar tenis y estoy practicando, y le pego a la pelota y quiero que la pelota caiga dentro de cierto lugar, voy a hacer muchos intentos, y en muchos de esos intentos tal vez la pelota caiga fuera del lugar deseado. Pero tal vez en algunos de esos intentos la pelota sí va a caer dentro del lugar deseado, y de esa manera el programa motor o de alguna manera el esquema de movimientos que condujo a ese resultado exitoso debiera ser reforzado. Entonces, de esa manera entendemos un loop o una suerte de feedback en el cual tengo alimentación o retroalimentación para saber cuáles de esas acciones fueron exitosas, ¿ya? Y esto se ha utilizado ampliamente en rehabilitación en muchos ámbitos, y en particular lo del biofeedback electromiográfico es cuando la señal que utilizamos para guiar el aprendizaje no es otra, sino que la señal electromiográfica producida por los músculos. Acá hay un ejemplo de un paciente o de un usuario que está contrayendo sus músculos del brazo, y esto permite visualizar la actividad eléctrica en una pantalla, y esto le permite a la persona saber cuándo se ha realizado la contracción muscular, ¿ya? Esto permite, obviamente, en personas que tienen dificultades, establecer cuáles fueron los comandos motores que llevaron a un resultado más efectivo, y de esa manera reforzar esos comandos motores, ¿ya?
El biofeedback electromiográfico se ha utilizado en muchas situaciones, sin embargo la evidencia es variada, hay evidencia a favor, en contra, y eso probablemente lo va a discutir con mucho mayor detalle Gabriel en su presentación. Entonces, esa es un poco la motivación de desarrollar un sistema como este, es tomar algunos elementos que tienen que ver con el bajo acceso a la rehabilitación en términos generales que tienen nuestros pacientes, tratar de aprovechar esas horas que los pacientes están solos y tratar de usar alguna estrategia en la cual los pacientes puedan aumentar su dosis o su cantidad de rehabilitación en forma complementaria a la actividad que hacen con el terapeuta. Entonces de ahí viene la motivación de desarrollar este sistema de telerehabilitación basado en biofeedback electromiográfico, ¿ya? Yo originalmente mi formación es de electrofisiología con animales despiertos, en los cuales realizamos registro de la actividad neuronal de muchas, del cerebro, digamos, de algunos animales mientras hacen alguna actividad, y con eso entendemos la conducta y fenómenos como la percepción y la motricidad. Y mientras estaba en Estados Unidos haciendo todo este tipo de estudios, hicimos una actividad educativa en la cual, utilizando algunas cosas de electrofisiología, le mostramos a algunos niños en esta actividad que ellos también funcionan, o que nosotros también funcionamos con electricidad. Entonces lo que hicimos fue fabricar un pequeño circuito de electromiografía, eh, mucho más sencillo que los aparatos que utilizamos nosotros para registrar las neuronas, y con eso lo conectamos con electrodos de superficie y pudimos visualizar en aparatos móviles, en celulares, la actividad eléctrica mientras, de sus músculos mientras ellos realizaban contracciones, ¿ya? Y también ahí lo conectamos a un parlante y estuvimos escuchando cómo sonaba la actividad eléctrica. Entonces esta actividad fue bien entretenida, fue súper motivante para los niños. Y cuando volví a Chile, gracias al financiamiento de la Asociación Chilena de Seguridad, este proyecto bien sencillo se transformó después en el año 2016, que se inició el desarrollo más formal, en el sistema que hoy día denominamos EMG1, ¿ya? Que es un sistema que está formado por tres componentes. Por un lado, nos preocupamos harto de desarrollar un electromiógrafo muy sencillo, pero poderoso, que tiene una batería interna, le permite una harta autonomía de funcionamiento, y se conecta al cuerpo a través de electrodos que pueden ser de superficie, y en algunos casos, en el caso personal mío y en otros casos, lo hemos conectado con agujas, por ejemplo, para hacer electromiografía de aguja o para guiar la inyección de toxina botulínica, ¿ya? Este electromiógrafo uno lo conecta directamente a un dispositivo móvil, que puede ser una tablet o un teléfono smartphone. Actualmente contamos con aplicaciones más que nada para la plataforma Android, aunque estamos trabajando activamente para llevar todo esto a la plataforma iOS. Y en esas aplicaciones podemos no solamente visualizar la señal electromiográfica, sino que nos hemos preocupado de desarrollar un juego en el cual tenemos un ave local de acá de Chile, que es la loica, que es controlada por la actividad muscular. Entonces la persona, para que la loica no se choque con estos obstáculos, tiene que contraer sus músculos y hacer que la loica se eleve, ¿ya? Y de esa manera va ganando puntuación y puede ir desbloqueando personajes, etcétera. Eso tiene un ámbito bien lúdico que le permite al paciente olvidarse sacar su foco de atención de la realización de ejercicios que pueden ser dificultosos o molestos o incluso dolorosos, para llevarlo a un juego, una actividad lúdica, ¿ya? ¿Y por qué decimos que es un sistema telemétrico? Es porque toda esta información que se genera durante el entrenamiento se envía en forma remota a un servidor. Y acá en el servidor, tanto el paciente como el terapeuta que guíe el tratamiento puede verificar la realización de los ejercicios y los resultados en forma remota, ¿ya? Entonces este sistema está pensado de alguna manera para que se utilice no solamente en forma presencial con los terapeutas, sino que eventualmente para que los mismos pacientes se lo puedan llevar a su domicilio para complementar la terapia que hacen en forma presencial
con actividades no presenciales en su casa guiadas por este biofeedback, y de esa manera pueden complementar las actividades que hacen con su terapeuta. Y en el intertanto, el terapeuta puede realizar seguimiento de si el paciente está efectivamente realizando o no las actividades, y también puede verificar su rendimiento a largo plazo. ¿Ya? Acá este es el tamaño del electromiógrafo, es un teléfono celular estándar, para que vean que es un aparatito de pequeño tamaño, tiene una batería interna que es recargable con el puerto USB, que dura semanas la batería, y que utiliza tecnología que la gente ya posee. ¿Ya? Hemos desarrollado estas aplicaciones. Hay una que te permite visualizar directamente la señal en el celular, que le llamamos EMG One Signal, y la otra aplicación de juego, que ya la vamos a ver en funcionamiento, se llama EMG One Loica. Ambas aplicaciones están disponibles para descargarse en forma gratuita de la Google Play Store. ¿Ya? Adicionalmente, hemos desarrollado este servidor al cual se va toda la información en forma automática, y ustedes pueden verificar, pueden tener una capacitación ahí mismo en el servidor, o sea, les enseña cómo utilizar el sistema, y pueden tener un historial de ejercicios, verificar en forma gráfica el historial de ejercicios, descargar las sesiones, etc. ¿Ya? Y también hemos trabajado harto en sistemas de seguridad de la información, y de privacidad de la información. En forma general, el biofeedback se ha utilizado en muchas patologías, en tratamiento de dolor crónico, en entrenamiento de piso pélvico. Acá de hecho hemos trabajado harto con algunos colaboradores, porque este es un área muy importante. Pero también en todo tipo de patologías que tienen que ver con actividad muscular excesiva a nivel de cuello, de dolor crónico, como les decía, cefalea, dolor lumbar, etc. Pero también entrenamiento musculoesquelético para fortalecer, por ejemplo, cuádriceps después de una cirugía, y ahí tenemos áreas de desarrollo a nivel neurológico para rehabilitación posterior a un accidente vascular, en ergonomía para evitar un poco la adopción de posturas viciosas, y por supuesto lo que nos convoca hoy día, que es el tema de la disfagia. ¿Ya? En disfagia neurogénica, el biofeedback se ha utilizado, y ahí no voy a extenderme mucho en esta parte. Gabriel es el que Gabriel y Felipe nos van a hablar mucho más de toda la teoría detrás de esto, pero simplemente un pequeño recordatorio, recordando que podemos utilizar algunas cosas como maniobra de Mendelssohn para hacer algunos ejercicios como elevaciones forzadas del complejo suprayoideo, como la maniobra de Mendelssohn, o hacer algunas maniobras en las cuales tengo contracción de la musculatura cervical. Puedo posicionar los electrodos acá en el piso de la boca, donde están el vientre anterior de los músculos digástricos, y puedo realizar algunas cosas como la maniobra de Mendelssohn asociado, este es un video que no es de nosotros, pero básicamente para mostrarles que, bueno, por ahí, se me atrasó. Entonces acá hay un paciente en el cual tiene electrodos registrados, y el paciente hace degluciones. Esto muestra, digamos, la actividad electromiográfica del paciente mientras está haciendo algunos ejercicios de rehabilitación o de elevación forzada del complejo biolaringio, como la maniobra de Mendelssohn, entre otros. ¿Ya? Y si uno registra eso, acá hay una deglución sencilla en la cual muestra un aumento bien conspicuo de la actividad electromiográfica y un descenso, y acá muestra la realización de una maniobra de Mendelssohn, en la cual hay un aumento sostenido de la actividad electromiográfica y una relajación posterior. Hablo harto de la maniobra de Mendelssohn porque se ha utilizado efectivamente asociado a biofeedback con rehabilitación de pacientes. Y acá hay un ejemplo de un paper en el cual se tomó 11 pacientes en la fase crónica del accidente vascular. Y estos eran pacientes que llevaban desde algunos meses posterior a 3, 4 meses, hasta años posterior a un accidente vascular. Lo interesante de esto, una de las cosas interesantes de este estudio es que es un estudio, bueno, antes-después, en el cual 8 de esos 11 pacientes tenían gastrostomía, ¿ya?
Y posterior a la intervención, el número de pacientes que todavía requerían una gastrostomía bajó de 8 de 11 a 2 de 11. O sea, a 6 pacientes fue posible retirarle la gastrostomía, posiblemente solo gracias a la intervención. Como estos son pacientes que están ya en la fase crónica, ya no tienen mucha recuperación espontánea, y posiblemente cualquier mejoría que ellos experimenten debe tratarse de alguna intervención que uno haga más que de mejoría espontánea. Otra cosa súper interesante es el número de sesiones se le dieron a los pacientes, y son con pocas sesiones. Por ejemplo, este paciente con 6 sesiones pasó de tener gastrostomía a no tener gastrostomía. O sea, es bastante efectivo. Esto es realizando la manera de Mendelssohn. Como grupo, acá hay un score que es el FOIS. Como grupo, el grupo tenía un FOIS de 2.6. Acá siempre discuto que es como raro manifestar un FOIS como que es una escala como ordinal, digamos, en decimales, pero como mediana tenían un 1, o sea, una disfagia bien severa. Y después del tratamiento subieron a un 6 de FOIS, que es prácticamente cerca de lo normal, ¿ya? Y como les decía, a 6 pacientes fue posible retirarle el tubo de gastrostomía. O sea, es un resultado bien relevante como apoyo a la técnica, ¿ya? Y acá hay otra investigación en las cuales utilizaron también Archie, ahí no te estamos escuchando. Se te cortó el audio. ¿Está tratando de conectarse ahora? ¿ya? Perfecto, lo esperamos un segundito. ¿Aló, me escuchan ahí? Ahí te escuchamos perfecto. Sí, sí, perdón, que se cayó nuestra conexión acá. Dame un segundito. No sé, Valeria, ¿qué fue lo último que escucharon Ahí para retomar? estábamos. A ver, justo estábamos contestando unos chats. A ver si me ayudas, Gabriel. Estábamos en esta diapositiva. Ya, estábamos en esta diapositiva. Ya, básicamente la idea es que con pocas intervenciones fue posible retirar, o sea, fue posible mejorar el score de FOIS en estos pacientes, y no solamente mejorar el score, sino que en varios de ellos retirar el tubo de gastrostomía. Y acá hay otro estudio en el cual vieron un poco cuál fue la mejoría o el cambio del score de FOIS antes y después de una intervención de biofeedback usando maniobra de Mendelssohn en pacientes con accidente vascular y pacientes que tienen una disfagia neurogénica, o sea, no estructural. Y a cada paciente que tienen una disfagia que es más estructural, o sea, pacientes que tienen alteraciones anatómicas, han tenido radioterapia, cirugía o tienen algún tumor que altera toda la anatomía. Y acá en ambos grupos mejoran, o sea, pasan como grupo de un score de 1 a 5,5 aproximadamente, y el de cabeza y cuello, de cáncer de cabeza y cuello de 1 a 4, pero claramente mejora mucho más el de stroke en este tipo. Claro, se entiende que los pacientes con disfagia de origen más estructural, ya no neurogénico, tienen algún problema también a nivel muscular de los efectores, un daño permanente que va a ser difícil recuperar, ¿ya? Y esto es más que nada otra experiencia en la cual
ya no utilizaron biofeedback electromiográfico, sino que utilizaron biofeedback que era guiado por un sensor de un acelerómetro que se pone acá en la laringe, acá en la manzana de Adán, y este acelerómetro se mueve en la medida que el paciente hace degluciones y ciertas degluciones forzadas. Lo entretenido de este trabajo es que ellos guiaron o asociaron, digamos, la actividad acelerométrica de movimiento de la faringe con un juego. Entonces tenían esta ranita o este sapito que representaba al paciente. Entonces cuando el paciente hacía un movimiento suficientemente vigoroso de ascenso de la laringe, ese sapito o ranita abría la boca, estiraba la lengua para sacar o capturar una mosca o un mosquito, ¿ya? Y eso le permitía a los pacientes ganar puntos. Entonces, estos pacientes mejoraron también bastante utilizando esta versión gamificada del biofeedback, ¿ya? Y acá, esto no voy a, después lo podemos revisar si es que hay más dudas, pero en el grupo, después de la terapia, si uno se fija, por ejemplo, en el score de Foyce antes y después de la terapia, hay una mejoría bien importante en el grupo experimental. Y el grupo control tenían todos los cables conectados, digamos, pero no estaban haciendo feedback, ¿ya? O sea, ahí hay un cambio de 3 puntos en el grupo experimental versus 1 punto en el grupo control, ¿ya? Que eso es bien significativo. Y en nuestro caso, hemos utilizado el sistema que hemos desarrollado para tener alguna experiencia y favorecer el apoyo de electromiografía o con biofeedback electromiográfico en el registro de cosas como la maniobra de Mendelssohn. Entonces acá, por ejemplo, tenemos registro electromiográfico en el celular de un paciente que está haciendo contracciones del piso de la boca, de los vientre anterior de los digástricos, y acá asociado a nuestro sistema, en el cual la idea acá es que haga una contracción sostenida para que el personaje animado se mantenga en forma sostenida por sobre los obstáculos, ¿ya? Entonces, esto le obliga, este tren de obstáculos en forma continuada, le obliga al paciente a mantener una contracción continua, ¿ya? El sistema tiene también otros paradigmas en los cuales los obstáculos vienen por arriba o por abajo, etcétera. Y de esta manera, como uno posicione los obstáculos, va a poder obtener o poder lograr distintos tipos de entrenamiento. En este caso, tenemos un entrenamiento que es de fuerza sostenida. Entonces, de esa manera, si se fijan acá, hay contracción del piso de la boca, y eso le permite a la persona levantar el vuelo del ave y así evitar los obstáculos, ¿ya? Y estos datos se van en forma automática al servidor, ¿ya? Y acá tenemos una experiencia, a continuación una experiencia clínica, digamos, esto utilizándose en un ambiente real en pacientes en una unidad de tratamiento de accidente vascular. Esto fue enviado por un fonoaudiólogo del Hospital San Juan de Dios, por Diego Peña, con registro nuevo del paciente. Entonces, acá está haciendo registro haciendo una maniobra que es la maniobra de Shaker modificada, en la cual no se nota mucho acá, pero tiene que mantener la cabeza, digamos, en flexión, ¿ya? Levantar la cabeza por un tiempo, y ahí se fijan que la lógica está manteniendo el vuelo, ¿ya? Ese es un tipo de ejercicio que ellos han estado utilizando, y el otro es el ejercicio de apertura forzada de la mandíbula, en el cual acá hay una apertura forzada de la mandíbula y se registra de los músculos también submentonianos. Y acá, no sé, está un poco oscuro el video, pero acá vamos a ver otro trial que el paciente abre la boca y ahí se fijan, se eleva el ave, digamos, para mantener una contracción. Entonces uno puede, obviamente, setear acá, decir, quiero que el paciente esté, o los obstáculos duren tantos segundos para obedecer a distintos objetivos terapéuticos, ¿ya? Entonces de esa manera uno puede regular el juego para guiar la terapia de manera efectiva, ¿ya? Y eso es lo que les quería contar hoy día. Les quiero agradecer en forma muy importante a Valeria Ton,
que nos contactó inicialmente, a Felipe Ortega, que él es de Prostim y ha estado utilizando nuestro sistema en varios cursos, y ha tenido harta experiencia, les va a hablar a continuación, a Gabriel González, que él también les va a hablar a continuación, y con él hemos tenido harto contacto, hemos hecho otros simposios, y a todo el equipo organizador de Wavestec, que sin ellos esto no hubiera sido posible. Les dejo acá, bueno, mis agradecimientos y mi contacto en caso de que me quieran escribir. Mi correo electrónico es hachi@waves-tech.cl. Y acá está los distintos formas de contactarnos, ya sea para la parte como más comercial o de más información. El mail es contacto@wavestech.cl, esa es nuestra página, waves-tech.cl. Y tenemos obviamente páginas en Instagram y en LinkedIn donde pueden obtener más información. Eso. Entonces voy a ver si hay algunas preguntas o vamos a tomar, Valeria, ¿vamos a tomar las preguntas al final o tomamos ahora el tiro? Sí, si les parece bien, nos vamos guardando las preguntas para el final, así damos lugar a tener una conversación entre todos, ¿están de acuerdo? Y erradicar todas las dudas. Bueno, muy interesante, muy aclaradora tu presentación, Hachi. Entonces, si están de acuerdo, vamos dejando las preguntas para el final. Y también al final podrán conocer más acerca de cómo acceder al sistema EMG One, que la verdad que nos resulta de suma